Muy buenas tardes para todos. Qué bueno poder volvernos a comunicar un día tan especial como son estos días, que son tiempos de meditar, tiempos de acercarnos a Dios y por supuesto también tiempo de poder seguir recibiendo lo que Dios tiene para nosotros. El tema de hoy tiene como título ¿Quién tiene el control? Creo que ese es un punto crucial dentro de la misma manera como los seres humanos plantean su propia vida y la manera también como quisieran vivirla. ¿Hasta qué punto se puede tener el control? Mas antes de iniciar vamos a orar y decirle a Dios que estamos agradecidos por este día y por darnos esta oportunidad. Padre, gracias por esta tarde. Coloco en tu presencia este tiempo, esta palabra que vamos a meditar hoy, y creo que tú hablas a nuestras vidas, hablas a nuestro corazón. Yo lo creo porque es lo que tu palabra enseña, y lo oramos y lo confesamos también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les dije, este es un día especial porque es el día donde tenemos la oportunidad de meditar en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y la enseñanza dice, ¿quién tiene el control? El Salmo 27, todo el Salmo 27, pero comenzando desde el versículo 1, la palabra dice, el Señor es mi luz. Él es mi refugio. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Son palabras que creemos ha expresado el rey David en momentos difíciles. Según la historia del rey David, estaba siendo perseguido por aquel entonces el rey Saúl, quien quería matar a David, y David tuvo que huir. Y en esos instantes o momentos o circunstancias donde David tenía que huir, y seguramente en algún lugar donde se escondía, allí escribió este salmo. Y comenzó el salmo diciendo eso: el Señor es mi luz, Él es mi refugio. Como les dije, la enseñanza de hoy tiene como título, ¿quién tiene el control? Yo creo que el ser humano se empeña en eso, en lograr tener el control de su vida, de las cosas, ojalá de su presente y, por qué no, incluso de su futuro. Cuando miramos la misma historia de los seres humanos, ella nos enseña eso. Siempre el ser humano queriendo controlar o queriendo dirigir, incluso no solo su vida, sino también la vida de los demás. Pero eso es algo que el ser humano no tiene que hacer. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Pues cuando vamos a los orígenes, que está ya en el libro de Génesis, la palabra nos dice que cuando Dios creó al ser humano, lo puso sobre la tierra y le dio una instrucción. Y en ella le dijo, aquí estás para que tú señorees sobre la tierra, para que tú la sojuzgues. Así que al escuchar esto, podemos nosotros entender que lo que el ser humano quiere hacer en cuanto a tener como un control sobre las cosas, tiene algo de correcto. Porque el mandato de Dios, o la razón, o el propósito que Dios le colocó al hombre cuando lo creó y lo puso sobre la tierra, dice cosas como estas: estás puesto aquí para que señorees, y estás puesto aquí para que sojuzgues. Al escuchar esto, entonces vamos entendiendo que sí, claro, el ser humano, de parte de Dios, tiene estas indicaciones. Sin embargo, ya al mirar cómo ha sido el desarrollo de la historia del ser humano y que ha llegado hasta el día de hoy, nos encontramos que ciertamente el ser humano no ha podido cumplir a cabalidad esto que le fue encomendado. ¿Y por qué? Pues la Biblia pues también nos da la respuesta, y es en ese momento en que el ser humano interrumpió esa relación que tenía con Dios. Pero desglosemos un poco más lo que la palabra nos dice
también con respecto a estas dos instrucciones que Dios le dio al ser humano. Empecemos por la primera. Le dijo señorear. ¿Qué significa señorear? Bueno, pues esta palabra viene también de la palabra señor. Ejercer señorío, señorear. ¿Qué significa? Significa dirigir. Es la persona que debe dirigir un proyecto, dirigir su vida. Algo se le ha entregado y debe dirigirlo. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo al ser humano. Tú tienes que señorear, tienes que dirigir. Es como decirle, tú eres también como el jefe. Lo segundo que nos dice acá es que le dijo, y tienes que señorear. Cuando le dice señorear, significa que tiene que dominar. Debe tener ese poder o esa fuerza para poder dominar. Y con respecto a qué le estaba diciendo Dios que el ser humano tenía que ejercer estas dos facultades de señorear y de sojuzgar. No se refería uno con otro, si usted mira la Biblia, no le estaba diciendo a Adán o le estaba diciendo Dios a Adán que ejerciera eso sobre sus otros hermanos, sino se lo estaba diciendo que lo hiciera es sobre la tierra que se le había entregado, sobre este planeta, en todo lo que tiene que ver con su vegetación, sus animales y todo lo que aquí este planeta contiene. Dios le mostró y le dijo, sobre ellos tú tienes que señorear y tienes que sojuzgar. Pero ojo, no le estaba diciendo que esto mismo tenía que hacer uno con otro, es decir, como que Adán tenía que señorear y sojuzgar a su esposa o lo contrario, su esposa a su esposo. No, le estaba haciendo era una dirección sobre las cosas que había creado, sobre este planeta Tierra. Pero ¿qué vemos? Después de que el hombre peca, se aparta de Dios, uno de los primeros actos que encontramos lo protagonizan los hijos de Adán y Eva. Y ahí encontramos a estos dos personajes muy conocidos a través de la historia, llamados Caín y Abel. Cómo estos dos buscan acercarse a Dios a través de una ofrenda, dice la enseñanza, y dice el desenlace final, debido a que Caín se levanta y mata a su propio hermano Abel. Ahí, al escuchar este relato bíblico, podemos darle que comenzaron los conflictos entre los seres humanos. Conflictos queriendo uno ejercer su señorío o sojuzgar al otro, queriendo enseñorearse del otro y, por qué no, también dominar. Y a partir de ahí, podría yo decir, inician lo que son las guerras y los conflictos que vivimos. Seres humanos queriendo ejercer dominio sobre otros. Cuando comenzaba a leer un poco de historia, empezaba a descubrir, no, sino a conocer un poco más de cómo ha sido el desarrollo en este tipo de situaciones que ha llevado a los seres humanos a ejercer o a hacer guerras. Y encontrábamos que a raíz de eso, pues se levantaban también naciones o imperios que llegaban a controlar a otras naciones y hasta el punto en que lograban ejercer un dominio bastante fuerte e incluso durante bastante tiempo. Y la historia nos habla, o la historia bíblica nos habla de imperios como el imperio babilónico, el persa, el griego, y uno de los últimos que menciona, que es cuando viene el momento del Nuevo Testamento, el imperio romano, uno de los más largos, por cierto. Entonces, al mirar esto, vemos cómo el ser humano quiere enseñorearse y quiere dominar a los otros. También de ahí, de cómo comienzan los conflictos, empezamos a ver las discriminaciones que se comienzan a hacer por razas, por el color. Si se es de una clase de color, entonces puede creerse ser superior a otros. También por sus conocimientos o cosas similares. Y comienzan también a levantarse esta clase de situaciones donde se discriminan unos a otros y donde unos se pueden creer superiores a otros. Y qué no decir del mismo género, hombre y mujer.
donde esto también a través de ese tiempo hasta el día de hoy generó lo mismo. El hombre tal vez queriendo dominar a la mujer. Todo esto surge porque los seres humanos sí se les dijo de parte de Dios que fueron creados y se les delegó, se les colocó un trabajo. Tenían que señorear y tenían que sojuzgar la tierra. Pero nunca se les dijo que tenían que hacer esto unos con otros. Aquí podríamos ver cómo esto comenzó a degenerarse. Y por eso se formaron los conflictos, las luchas y los problemas. Esto lo viven seres humanos unos con otros. Se vive dentro de la relación de pareja. El conflicto que tiene el esposo con la esposa. Se viven los conflictos que tienen los hijos con los padres. Los padres queriendo ejercer este señorío, queriendo dirigir, pero también los hijos, un momento en donde ya no quieren dejar, ellos también quieren hacer lo propio. Tal vez cuando son pequeños pueda uno lograr tener cierta dirección, pero cuando ya crecen pues van a tomar sus decisiones y esto es una historia que se repite y se ve en todo lugar. Y hasta el día de hoy seguimos viendo conflictos, peleas, siguen habiendo guerras en diferentes países y regiones del mundo y por supuesto siguen habiendo conflictos en los hogares, en las familias. Algunos terminan muy mal, con riñas, con enemistades. Otros logran terminar un poco más amistosos, pero la idea inicial o el origen es porque no han logrado poder tener esa coinonía debido a que han querido dominarse el uno al otro. Como que el otro haga lo que yo quiero y si esto no se logra, entonces mejor rompemos. Esta historia tiene una razón de ser y es que Dios le delegó al ser humano, pero el ser humano no lo ha logrado hacer bien. ¿Debido a qué? Al problema que siempre ha tenido el ser humano para todas las cosas, a lo que la Biblia le ha llamado pecado, al alejarse de Dios. Y al tener a Dios lejos, pues no ha podido ejercer este trabajo que se le delegó de parte de Dios. Por eso cuando viene Jesús, Él viene a equilibrar las cosas otra vez. Y dentro de las enseñanzas que dice Jesús está una muy conocida que dice, y cuando alguien llegue y te dé un golpe en tu mejilla, tú no vayas a responder, sino mejor ponle la otra mejilla. Hay enseñanzas como, y si un enemigo te hace daño, ve y perdónalo. No solamente hay que perdonar a aquellos que consideremos amigos o cercanos, sino incluso aquellos que puedan ser vistos como enemigos o que para ellos seamos sus enemigos. Dice Jesús, hay que perdonar. Así que Jesús viene a enseñarnos cómo es que realmente nosotros debemos actuar para poder cumplir con este papel que se nos encomendó. Y ahí es donde vamos al punto del por qué se le dio este título a esta enseñanza. ¿Quién tiene el control? Lo primero que vamos a entender es que ciertamente no es el ser humano el que tiene el control. Aparentemente pareciera, pero la verdad hay una fuerza mayor detrás de todo que es el que está ejerciendo el control. Porque, ¿qué es control? Control es supervisar. Y si es necesario hacer correctivos, se hacen en busca de lograr un objetivo. ¿Y quién es el que ejerce ese control? En realidad, no es el ser humano. El que ejerce ese control es Dios. Siempre ha sido así y siempre será así. Porque Dios es el que tiene claridad de cómo deben operar y cómo deben ser las funciones que cada uno debe tener. Ya que Él lo diseñó, Él lo creó y por supuesto lo hizo con intención y con propósito. Vayamos al punto clave, Jesucristo. Jesucristo viene a ejercer control. Viene a hacer una supervisión de cómo están todas las cosas. Y nos deja esa supervisión dándonos o dejándonos sus enseñanzas. Ese es el resultado. Ve caos, ve guerras, ve enemistades, ve sufrimiento y ve una cantidad de cosas que no deberían estar si el ser humano no hubiera actuado de esa manera.
pero listo, lo hizo. Entonces Jesús viene a ejercer ese control, hace una supervisión y a través de sus enseñanzas dice, mire, esto es el resultado de la manera como el hombre de manera equivocada ha venido actuando. Y nos deja también qué es lo que tenemos que hacer para salir de esa situación, sus enseñanzas. Todo lo que contiene ese Nuevo Testamento, sin dejar atrás por supuesto el Antiguo, pero como centrándonos un poco en el ministerio de Jesús, podríamos decir esos 4 evangelios, donde nos cuentan la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros. Ahí se nos está dejando el resultado de esa supervisión que hace Jesús. Y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Para saber qué es, pues vamos a tener que leer porque son bastantes enseñanzas que Jesús nos dejó. Y a lo último, hace la corrección. ¿Y cómo hace Jesús la corrección para que volvamos otra vez al objetivo original? Él va y muere en una cruz. Qué interesante. ¿Cómo lo han hecho los seres humanos en busca de ejercer control y de corregir las cosas? Normalmente es yendo a dominar a otros. Si el otro no está haciendo lo que yo quiero, entonces voy y lo domino e incluso si es necesario, lo borro de este planeta, lo desaparezco. Y de esa manera considera los seres humanos que pueden hacer control para que las cosas cumplan su objetivo según lo que ellos están pensando o creen. Pero Jesús nos enseña que esa no es la metodología correcta. ¿Cómo lo hace Jesús? Jesús viene y entrega su vida. Tremendo esto, para que tú y yo lo meditemos en esta tarde. La manera como se hace la corrección, la forma como Dios nos enseña que ejerce control sobre todas las cosas, es Jesús siendo hombre, yendo a una cruz y muriendo en aquel lugar. Sin embargo, también vemos el control que tiene Dios en una expresión que siempre me ha llamado la atención, o en una especie de interlocución, unas cortas palabras que comparte Jesús con Pilatos. Ya Jesús ha sido preso, está siendo juzgado públicamente, y en un espacio donde está ese juicio, Pilatos le dice a Jesús que si él no sabe que él, Pilatos, tiene el control de la vida de Jesús. Jesús le responde, aparentemente es así, pero no es así. Yo estoy acá y usted me está juzgando porque así yo lo he permitido. Tremendo esto de cómo Dios nos enseña que es Él el que tiene el control. Ha permitido ser juzgado por los hombres y ha permitido que incluso los mismos hombres lo condenen y lo lleven a una cruz. Pero escuchen, jamás ha sido un acto en el cual el ser humano haya podido hacer esto porque pudo o tuvo más fuerza que el mismo Dios y que el mismo Hijo de Dios. No, fue Jesús el que lo permitió porque estaba dentro de un plan para volver a colocar las cosas en orden y para dejarnos una enseñanza y para mostrarnos que es Él el que ejerce y tiene el control. Tiene el control de la historia de este mundo, tiene el control de la dirección de tu vida, tiene un propósito y lo dejó claro y establecido a través de Cristo Jesús. Y esto es algo que yo creo que en la medida en que lo entendemos, va a traer la respuesta que nosotros necesitamos. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué tiene estrés? ¿Por qué sufre de depresión? Porque siente que no controla, que no domina, que no puede hacer las cosas como él quisiera o como le parece. Y por eso se deprimen. Llegan a tener depresión, llegan de momentos de tristeza. Más también de ahí surgen los conflictos, las guerras, los odios, las enemistades. ¿Cómo podemos salir de esa situación? De una manera muy sencilla. Es volviendo a Dios. Una invitación a volver a Dios, meditando en esta palabra que Él nos está enseñando en este día. Volvemos a ti, a Dios, porque tú tienes la dirección para nosotros. Volvemos a ti, Dios, para que yo pueda tener una vida
conforme al diseño que tú tienes para mí. Vuelvo a ti, Dios, para encontrar en ti la revelación, para poder que yo pueda ejercer mi lugar y mi labor. Hace unos días atrás me pidieron la ayuda de armar un mueble. Como ustedes saben, tengo conocimientos en la carpintería. Así que me llamaron a que les ayudara a armar un mueble porque compraron aquel mueble y él venía desarmado. Como sabían que tengo el conocimiento, me pidieron el favor. Yo llegué allá, vi todas las piezas porque ya habían abierto el paquete y estaban todas las piezas allí en el suelo, paquetes también con otros elementos. Y lo primero que yo hice, porque lo he entendido, es ir y mirar las instrucciones. No importa que yo tenga el conocimiento y la experiencia, yo dije, no, lo primero que debo hacer es ir a las instrucciones. Una hoja donde aparecen fotos y la guía de cómo armar el mueble, qué elementos hay y de qué manera hacerlo. Así que lo primero que hice fue eso, tomé la instrucción, miré lo que había, cómo lo tenía que hacer. Y al mirar esa instrucción, me ayudó también el conocer, porque ya con el conocer entonces pude armar este mueble de manera correcta y rápida. Pero yo entendí algo. Hay un manual de instrucción. Algo similar es lo que el ser humano tiene que entender. Hay una instrucción, hay una guía de parte de Dios para que los seres humanos puedan vivir sus propias vidas y lo hagan de acuerdo al plan que Dios tiene para ellos. Se llama la Biblia. La obra majestuosa que es la Biblia, la obra de Cristo. Así que nos acercamos a ella, la abrimos y ahí está el manual. Ahí está la dirección de Dios para nosotros. Tenemos que ir a ella y redescubrir esa dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso les di así como ejemplos. Si ha habido odios o enemistades, ¿qué dice Dios? Pues ejerza el perdón. El perdón es más allá de un sentimiento y una emoción, un acto de decisión, donde yo decido y digo, voy a perdonar. Tomo la decisión también de olvidar. Y bajo esos principios, Dios nos enseña, empiezas a volver al punto en el que yo quiero que estés, según el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a las instrucciones de Dios, y las instrucciones de Dios comienzan otra vez a llevarnos a ese plan. Así que lo primero que hay que hacer es ir a la dirección de Dios. Lo segundo que hay que hacer es dejar de altercar con Dios, dejar de pelear con Dios. Hay seres humanos que no logran hacer eso y quieren colocar a Dios bajo un molde, y esa no es la solución. No es pretender formar un Dios que se acople a mi manera de pensar, de sentir o de ser, sino es ir a Dios y aceptar tal cual Él es, como está revelado. Y debo aceptarlo. Y esto me tiene que llevar a dejar de pelear con Dios. Hay otros seres humanos que han optado es por sacar a Dios del plano. Llámense ateos o escépticos o como quieran llamarse. Estas personas han dicho, Dios no existe, saquémoslo del plano de la vida y vivamos nuestras vidas acorde a como los seres humanos la puedan vivir, sin contar con la existencia, la dirección o el plan de Dios para ellos. Consideran que esa también es una solución para sus problemas y sus conflictos. Pero yo no se la recomiendo, porque es que los seres humanos, con su conocimiento tan infinito y tan escaso, no pueden llegar a pretender tener la capacidad de poder dirigir mucho menos el universo, mucho menos una familia, mucho menos sus vidas. Son totalmente incapacitados para hacerlo. Es una pretensión demasiado alta creer que uno puede ejercer o llevar su vida sin una ayuda externa. Y mucho si esa ayuda externa es la que viene de Dios. Así que hay que dejar de pelear con Dios, de altercar con Dios y dejar o de sacar a Dios de esta ecuación o pretender formar un Dios acorde a lo que a mí me parece o yo quisiera, o que me justifique o cosas similares. Y lo tercero y último, que es donde vamos en esta enseñanza. Si ya aprendemos a ir a la dirección de Dios y dejamos de pelear con Dios,
Pues lo tercero y último que tenemos que hacer para esta enseñanza es descansar. ¿Escuchó bien? Descansar. ¿Qué significa descansar? Esta enseñanza está con un ejemplo, diría yo, bien hecho, de parte de Jesús para nuestras vidas. La historia es sencilla y varios la conocen. Jesús ha estado haciendo su ministerio, está con sus discípulos. Termina una jornada, todo un día haciendo su trabajo de enseñar, de hacer milagros, de estar con sus discípulos, con su gente. Así que es hora de descansar. Va con ellos y se sube a una barca y les dice: pasemos a la otra orilla. Los discípulos se suben, Jesús se sube a la barca. Después de un tiempo se levanta una tempestad muy fuerte, hasta tal punto que la barca comienza a mecerse debido a los vientos y a la lluvia. Los discípulos tratan de ejercer el control, escuche, control, y llega un momento en donde sienten que no lo están logrando y que están en peligro de que los vientos le den vuelta a la barca. ¿Se acuerdan de Jesús? Pero ¿por qué digo se acuerdan de Jesús? Es que resulta que Jesús estaba con ellos, pero estaba descansando. Estaba rendido de su trabajo, de toda la jornada del día, y estaba descansando. Los discípulos llegan al punto de decir: ya no podemos, vamos y despertemos a Jesús, al maestro, y lo despiertan y le dicen: Señor, mira la situación, vamos a perecer. ¿Y qué hace Jesús? Se levanta y les dice: ¿por qué tienen temor? Y agrega: hombres de poca fe. Y aquí podría decirles también una característica de la fe. La fe también es descansar en Dios. Hay que aprender a descansar en Él. Dejemos de luchar. Dejemos de sufrir queriendo tener el control, queriendo que las cosas sucedan como a nosotros nos parece o como quisiéramos. Y aprendamos a descansar en Dios. Uno de los mandamientos que Dios le dejó a su pueblo Israel allá en el Antiguo Testamento fue que guardaran el día sábado. Y les dijo: ese día usted tiene que descansar. Y la Biblia nos dice, haciendo referencia a ese mandamiento, ahora ya para nosotros en el Nuevo Testamento, dice: usted tiene que entrar en el descanso de Dios. Tú tienes que aprender a descansar en Dios. Descansar, una de las cualidades o características de la fe. Control. ¿Qué es ejercer control? Solo Dios lo puede hacer, porque tiene el conocimiento, la sabiduría y la ciencia y la fuerza para poderlo hacer. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ejercer nuestro señorío, aprender a sojuzgar, pero acorde a la dirección de Dios, dejando de altercar y de pelear con Él. Y tercero, descansando en Él. Tenemos que aprender a descansar en Él. La Biblia por eso nos da principios. Dice: tú esfuérzate y sé valiente, yo me encargaré del resto. Cuando me casé, hice el voto: estaré con Dios y lo haré hasta el fin de los tiempos. Pero mi confianza no podía estar en mí, debería estar en Dios. Y Dios me ha ido enseñando que si yo confío en Él y descanso en Él, dejaré que Él lo haga. Dejan de haber luchas, dejan de haber discusiones, dejan de haber conflictos cuando tú permites que Dios ejerza el control, o cuando tú aceptas que Dios es el que ejerce el control. Yo creo que a veces uno es como el niño pequeño que vive altercando y haciéndole pataletas a Dios, pero al final se hará lo que Dios diga, aunque uno sufra, llore, se lamente, e incluso toda la vida. Me acuerdo que de pequeño mis hermanos tienen una anécdota, yo más o menos me acuerdo, de una de las pataletas que yo hice siendo muy pequeño.
No me acuerdo exactamente por qué me regañaron, algo pasó. Y yo salí al patio de la casa y allá me boté en el piso. ¿Qué edad tendría? Yo creo que tendría no más de unos 6 años. Y allá me puse a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Y gritaba. Y empecé a quejarme de mis padres. ¿Para qué tienen los hijos? ¿Para castigarlos? ¿Para regañarlos? Y gritaba yo allá desde el patio de mi casa. Increíble. Uno mira a los niños y dice, ay, estos niños caprichosos. Pero uno es así. Uno con Dios y con la vida es haciendo pataletas, peleando con Dios. Señor, ¿por qué mi papá, mi mamá, mis amigos, mis compañeros, el trabajo, la iglesia? Y es un altercado y es una lucha. Y Señor, ¿por qué no haces esto y no haces lo otro? Creyendo que Dios tiene o a Él le corresponde solucionar mis problemas, cuando no es así. Dios nos delegó a nosotros que enseñoremos y sojuzguemos. Dios nos delegó que ejerzamos nosotros esta facultad que se nos entregó y lo hagamos, pero que entendamos que por encima de todas estas cosas está Él. Él es el que ejerce el control, Él es el que viene y supervisa y nos está corrigiendo y nos está formando y nos está dirigiendo, diciéndonos, no hagas esto de esta manera, hazlo de otra manera. Y Señor, ¿qué tengo que corregir? Y Él nos dirá que hay que corregir. Y si tú aprendes y dejas y aceptas esa supervisión, ese plan de Dios para tu vida, entonces tú estarás aprendiendo a descansar en Dios, dejando que Él haga y actúe, porque Él es el que tiene ese poder y esa sabiduría. Cuando uno va a la palabra, es simple. La lees, la aceptas, la obedeces. Y cuando uno hace eso, la vida entra en ese descanso. Por eso Jesús lo dijo: vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Amigo, amiga, en esta situación, aunque siempre han habido situaciones difíciles, aprende a descansar en Dios. Aprende a confiar en Él. Deja ya de pelear. Ya no alterques más. No le digas a Dios qué es lo que tiene que hacer, no. Dile, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la instrucción que tú tienes para mi vida? Léela, acéptala y hazla. Y con esto termino. Un ejemplo, un conflicto. Señor, tengo y deseo que tú hagas que la otra persona cambie. Y Dios dice, no. El que tienes que cambiar eres tú. La Biblia dice, cuando tú vayas a acercarte, te quieras acercar a Dios, y si te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, antes de hacerlo, antes de acercarte a Dios, ve y soluciona tu problema con esa persona, y ahí sí vuelve. A veces uno ora y sus oraciones son, Señor, cambia a fulanito de tal, cambia a mi esposa, cambia a mis hijos. Y esto es un bloqueo. Pero cuando tú te rindes, cuando entiendes que el que ejerce el control es Dios, tú oras como Jesús dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí porque te necesito. Allí donde usted está, ore conmigo. Dígale: Señor, hoy enséñame que esta palabra que tú me has dado, en la que he meditado, llegue a lo profundo de mi corazón. Señor, tú eres el que ejerces el control, no soy yo. Tú eres el que tiene la sabiduría, la ciencia y el poder para hacerlo. Tú me diste la vida y lo hiciste con una intención, con un propósito. Por eso te acercaste a mi vida y me revelaste a Jesús. La revelación de Jesús a mi vida fue por iniciativa tuya. Una vez más, tú me enseñas a través de ese acto que tú ejerces el control. Señor, en esta tarde, llévanos hoy a rendirnos ante ti completamente.
Dejar de estar altercando contigo. Dejar de luchar contigo, pretendiendo que yo puedo hacer las cosas como me parecen. Aparentemente, a veces pareciera que es así, pero es solo una ilusión, ya que al final siempre eres tú el que ejerces el control. Señor, llévanos para que hoy nos rindamos ante ti. Y te voy a invitar a que levantes una oración sencilla, pero la hagas con todo tu corazón, colocando tu mano cerca a tu corazón. Dile: Señor, perdóname. No quiero ya ser más caprichoso, seguir luchando contra ti, incluso contra mí mismo. Y te pido, Señor, que a partir de ahora tú tomes el lugar que es solo tuyo, que yo lo pueda entender, que me sea revelado, que tú eres el Dios de dioses y Señor de señores, y que por eso pueda decir como David, independiente de la circunstancia adversa: Señor, tú eres mi luz, tú eres el que diriges mi vida y tú eres mi salvación, tú eres el que trae salvación para mí, no hay nadie más. Hoy nos unimos a este hombre en este salmo que nos dejó, que nos regaló, que es el Salmo 27, y te decimos: Señor, que tú seas mi luz y que tú seas el refugio de mi vida. Por eso, Jesús, hoy declaramos que es por el poder de tu sangre que hay redención para mi vida. No es por mí, no es por mis obras, no es por mi sabiduría, no es por mi fuerza. Es por el poder de tu sangre, Jesús, que hay redención para mi vida. Y con base en esa palabra, también me atrevo a confesar lo que dice tu palabra: y yo y mi casa nos rendiremos ante ti también. Gracias, Señor, te damos, porque nuestra vida es tuya y tú eres el que la diriges y la controlas desde principio al fin. Gracias, Señor. Padre, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque seguimos conectados. La iglesia continúa. Esta obra que Cristo inició allá en su muerte y su resurrección sigue avanzando y sigue creciendo. Y sé que esta obra seguirá actuando en su vida. Así que, amigo o amiga, toma esta palabra, aférrate a ella, es la instrucción, y aprende a descansar en Dios, rindiendo tu vida. Quiero dar las gracias también a la iglesia, gracias a todos los que están conectados, gracias al liderazgo, a cada persona que está detrás de cámaras haciendo esta obra. Gracias. Gracias a todos aquellos que en fe están unidos en esta obra aquí en Ibagué, en el Tolima, y creemos que siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. La palabra que hemos estado declarando últimamente es que el mejor vino está para nosotros. Lo mejor de Dios está para nuestras vidas. Para todos, gracias. Que Dios los continúe bendiciendo. Los amo y espero podernos ver a través de estos medios próximamente. Dios los bendiga. Dios los guarde.